Muy buenas tardes. Estamos aquí con Priscilla Chitini, que es la esposa de Freddy Carrión, que era defensor del pueblo en Ecuador y que en este momento se encuentra preso por acusaciones que son controversiales. Priscilla, muy buenas tardes. Bienvenida a este programa. Gracias, un gusto estar con ustedes, gracias por la entrevista y espero poder contar la historia de Freddy Carrión, del ex defensor del pueblo. Él también fue defensor, presidente de la GANRI, que es de los defensores del pueblo del mundo, en el cual en su momento en el Ecuador en el 2021 fue acusado de manera ilegal. Se le armó un caso judicial por un supuesto delito de abuso sexual, en el cual es un delito grave que tuvo mucha connotación tanto en el país como de manera internacional, donde él representaba, y que, claro, hasta el momento, hasta la fecha, ya se ha podido verificar cómo se armó y se forjó este caso de Freddy Carrión. Muchas gracias. Para el conocimiento de los televidentes internacionales, ¿sería posible que nos contaras más sobre el cargo de Freddy Carrión y las denuncias que él estaba haciendo antes de que hubiera ese montaje judicial? Sí, bueno, Freddy Carrión ganó un concurso en el Ecuador como defensor del pueblo, fue uno de los mejores puntuados y en las entrevistas igual, y gana sin padrinos, como se llama, sin un poder político. Es un cargo de independencia, de transparencia, que se debería actuar como defensor de derechos humanos, y él fue puesto ya en el cargo el 16 de abril del 2019, en el cual comienza a hacer su carrera en la Defensoría del Pueblo. Freddy Carrión, durante todo ese tiempo, hasta el 2021, que duró su cargo después de la destitución en la Asamblea Nacional, hizo varias denuncias ante el gobierno de Lenín Moreno, que estaba de presidente de la República en el Ecuador. Dentro de esas denuncias, hubieron muchos casos de COVID-2019, que fue una pandemia a nivel mundial, en el cual Freddy Carrión denunció al ministro de Salud, señor Ceballos, en el cual se lo denunció por peculado y tráfico de influencias, porque había vacunado no a los de la primera línea, que eran los médicos, enfermeros, los que estaban en los hospitales, sino a los familiares cercanos del poder de turno. Todo eso se abrieron varias investigaciones. También se denunció a la exsecretaria de Riesgos, la señora Alexandra Ocles, por sobreprecios en los kits alimenticios que se entregaban en el Ecuador. También se denuncia al señor presidente del IES, en el cual, el señor Granda, en el cual también hubo un sobreprecios en el tema de las medicinas y también un exceso cobro en las fundas de cadáveres. Son varias denuncias que hubieron en el gobierno de Lenín Moreno, y entre otras, ¿no? Entre otras, ha respetado también, se peleó mucho por los derechos de un caso acá en el Ecuador de Furukawa, en el cual es una explotación laboral de hace muchos años atrás, en el cual él estuvo al frente y fue a las haciendas donde se les explotaba a estas personas e interpuso denuncias justamente contra la empresa Furukawa para que se les pueda reparar a estas personas y familias que han sido vulnerados los derechos. Se peleó también en el tema de que se les pague los sueldos a los servidores públicos cuando el gobierno no estaba pagando, que se respeten los derechos de los jubilados, de los maestros, que se respete el no despido de los médicos y enfermeros de la primera línea, que se les asegure justamente el riesgo que tenían trabajando para que puedan continuar con estabilidad laboral. Muchas de estas denuncias las hicieron en el gobierno de Lenín Moreno, incluido a todos sus ministros y secretarios, que fueron a los que se los denunció. Pero un caso muy particular y que existió en el país fue en octubre del 2019, donde el alza de la gasolina se venía ya queriendo implementar y existió un paro nacional que duró varios días, son más o menos creo que 12, 13 días, en los cuales existieron varias personas fallecidas. Muchas personas perdieron uno de sus ojos, hubieron detenciones ilegales y arbitrarias en ese momento, y es así que la Defensoría del Pueblo día a día, todos los días, comenzó a hacer informes de lo que sucedía en las protestas de octubre del 2019. Freddy Carrión, al terminar esta protesta de octubre del 2019, de acuerdo a las atribuciones de la Defensoría del Pueblo, crea una comisión de la verdad, en la que se conformó por varias personas alejadas del tema político, es más, defensoras de derechos humanos, que fue la señora Sibel Martínez, el señor Juan Carlos
Holguín, me parece, y el señor Juan Cueva y el señor, se me fue ahorita el nombre de la otra persona, pero en esta comisión de la verdad que se crea, se demoró más o menos un año en realizar un informe incompleto con varias denuncias tanto de policías como de ciudadanos y como autoridades del gobierno. En esta conclusión que se crea esta comisión, las conclusiones dicen que hubo posibles delitos de lesa humanidad. Con ese informe, que no lo hizo Freddy Carrión, sino la comisión independiente que tenía su propia secretaria, él lo que hace es, de acuerdo a sus atribuciones, coger todo el informe, las cajas, los anexos y todos los documentos y denunciar ante la Fiscalía General del Estado, que en este momento estaba Diana Salazar y continúa la señora fiscal Lady Diana Salazar, presenta una denuncia por delitos de lesa humanidad en contra del propio presidente de la República, Lenín Moreno, en contra de la ex ministra de Gobierno, María Paula Romo, en contra del ex ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, en contra de 5 miembros de la cúpula policial. Entre ellos estuvo actualmente, recién estuvo como ministro del Interior del gobierno de Guillermo Lasso, que actualmente está. Con esa denuncia, y ya desde que crea la Comisión de la Verdad en el 2019, Freddy Carrión comenzó a tener varias amenazas de bomba en la casa, persecuciones en redes sociales y también en el celular, amenazas de muerte, justamente por crear ya esta comisión. Se presentó ante la Fiscalía todas estas denuncias y había pasado cerca de más de un año y no se había hecho ninguna investigación. Es así que se vuelve a insistir porque ya al presentar en marzo del 2021 se presenta ante la Fiscalía General la denuncia de delitos de lesa humanidad y comienza la persecución a Freddy Carrión y su familia. Es así que la Fiscal General del Estado, Lady Diana Salazar, hasta la fecha no ha presentado absolutamente nada del avance de esta comisión. Hay que tener en cuenta que ha sido por primera vez a nivel del mundo que un defensor del pueblo denuncie penalmente a un presidente de la República en funciones, porque siempre lo hacen cuando ellos ya se van de los cargos, justamente por los riesgos que corren. Además, se denuncia al alto mando policial, ¿no? A casi toda la cúpula policial. Y es ahí que en marzo del 2023 se presenta esta denuncia, comenzaron las amenazas, las persecuciones, siguió Freddy Carrión también denunciando y es más, pidió a la Fiscalía la prohibición de salida del país, tanto del presidente de la República como de la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Caso omiso, que no hizo nada la fiscal general, los dejó ir, ellos se fueron tranquilamente, no ha pasado absolutamente nada, ni con las otras denuncias anteriores, tanto de tráfico de influencias, también de sobreprecios en medicinas, de sobreprecios en las fundas de cadáveres y otras denuncias más que la Defensoría hacía en su momento, incluido también la vulneración que se cometía en el tema de mujeres, ¿no? Es así que Freddy también impulsó la paridad de género en el país y que, claro, actualmente ya salió la sentencia que es obligatorio en temas de paridad de género que todos los municipios a nivel nacional cuenten tanto si es hombre alcalde, mujer debería ser vicealcaldesa y así sucesivamente. Todos estos actos que permitieron que el 16 de mayo del 2021 existe un caso armado. Y aquí quiero justamente contarles toda esta connotación de lo que sucedió. Más o menos en esto del 13 de mayo del 2021 asisten a la Defensoría del Pueblo 2 funcionarios, un ex ministro de Salud que era puesto por Lenín Moreno pero que había renunciado y su pareja que se llamaba Gabriela Peñerrera. Asisten justamente para decirle que le van a dar información a él sobre los vacunados VIP, que era una investigación que Freddy tenía pendiente contra el ministro de Salud Ceballos, que eran las vacunas que había puesto a los familiares de los altos funcionarios públicos sobre el COVID-2019. Asisten, entonces le dicen a ellos que van a recibir justamente estos documentos, pero que vaya a la casa. Esto fue un día miércoles y le vuelven a insistir mediante mensajes WhatsApp que vaya al domicilio, que le van a dar pruebas tanto de los vacunados VIP como de la corrupción que existía del propio Moreno y su vicepresidencia en el tema de CERCOP, que es de contratación pública. Freddy Carrión acude el día sábado 16 de mayo a las 4 de la tarde al domicilio de Mauro Falconi y su pareja, en el cual él se ingresa al domicilio, su seguridad le dice al señor Falconi que se quede abajo, que no puede ingresar, y él ingresa, comienzan a conversar de los temas, él dice que comió, que le brindaron unas 2 copas de vino y que hasta ahí perdió el conocimiento. Realmente las pruebas psicológicas hechas por la propia policía dice que Freddy Carrión no tuvo conocimiento de lo que sucedió después. Y después aparecen unas imágenes filtradas a todos los medios de comunicación
donde se ve un forcejeo en un ascensor donde Freddy Carrión intentaba sacar a la pareja de Mauro Falconi del ascensor. Estaba el guardia de seguridad y su pareja. Pero para eso ya en horas de la mañana no se entendía bien qué pasó, ¿no? Lo que se decía era una agresión física, que posiblemente se pelearon, el escándalo público, pero ya en horas de la mañana, cuando, bueno, él se retira sin ninguna denuncia, llegaron como 14 policías, llegaron comisarios, llegaron bomberos, los señores fueron trasladados al hospital, nunca presentaron ninguna denuncia de abuso sexual, más bien ellos dijeron que personas extrañas, los tres coincidían que hubieron terceras personas que intentaron agredirlos y golpearlos a los tres. Es más, la señora dice que baja al ascensor al subsuelo 2 a buscar a 4 agresores y luego dice que varias personas le intentaron llevar al piso 10. Esto fue en el piso 9 el hecho. Esto sucede y el día 16 de mayo y el 17 de mayo, por orden del médico mismo que le fue a visitar a la casa, fue trasladado Freddy a una clínica para que le puedan revisar porque no estaba bien de los golpes que habían recibido. Y cuando van así, aparecen, comienzan a manejar mediáticamente, existir un linchamiento mediático contra Freddy Carrión, desde la propia fiscal general del Estado, Diana Salazar, desde la propia comandancia de la policía, desde el ex ministro de gobierno, en ese entonces estaba Gabriel Martínez, que en Twitter comenzaron a decir que había un supuesto delito de abuso sexual y que Freddy ya estaba detenido y que estaba ya con exámenes toxicológicos y que van a poner a una fiscal de género para investigar. Eso era entre las 11 a 12 del día. Freddy Carrión nunca estaba detenido a esa hora. Es así que a las 2 de la tarde con 20 minutos del 17 de mayo, yo estaba ahí, grabé justamente cómo lo detienen. A él lo detienen y le leen los derechos por irrespetar el toque de queda. Quiere decir por irse contra el artículo de no respetar a la autoridad competente. Jamás le leyeron los derechos por abuso sexual o por un delito sexual, jamás, ni por violación absolutamente a nadie. Le leen por eso, pero ya a las 11 de la mañana ya decían que era un delito sexual. Ya a las 11 de la mañana todo el mundo dijo que era culpable. Y es así que el 17 de mayo se le leen los derechos a las 2 de la tarde en la clínica Atlas por violentar el toque de queda. Pasan varias horas, estaba con custodia policial, hicieron los exámenes toxicológicos ese día, del cual sale negativo todo, o sea, quiere decir que no tuvo una gota de alcohol en la sangre. Y en la noche, en cambio, le hacen una audiencia de flagrancia por medio de la fiscal que solicita, en la cual en esa audiencia, en cambio, fue por el delito de abuso sexual. Entonces, cambiaron los delitos en 12, 14 horas. Pero aquí hay algo importante que decir. ¿Por qué se cambian los delitos? Porque en horas de la mañana, dentro de ese departamento, a los señores se les encuentra $47,000 mismo, que hasta la fecha no hay investigación, que se le incautaron, que posiblemente ya le devolvieron. Se encontraron balas utilizadas, celulares, entre otras cosas, ya que estos señores también habían sido funcionarios anteriores y que tenían denuncias de peculado y otras cosas más que hasta la fecha no se investigaron. Y se cambian las versiones y los testimonios también se comienzan a cambiar, los testimonios anticipados del señor Mauro Falconi y de la pareja. A pesar que estos testimonios anticipados de Freddy Carrión, ninguno de los dos le acusa del delito de abuso sexual. Es más, la chica le dice si Freddy Carrión le tocó a la señora físicamente y ella dice no, porque, o sea, es que no sé. Esas son las palabras que están en el testimonio. Y cuando su pareja trata de acomodar el testimonio de la señora para acusarlo, él dice que es que aparentemente queriéndole tocar los senos. O sea, aquí nunca dijo sí, le tocó, yo lo vi, jamás. El examen médico legal se lo hace 4 días después, no el mismo día, sino 4 días después, tratando de acomodar o forjar esta prueba en el cual el perito está denunciado por fraude procesal. Y lo más grave de todo, que el parte policial que tomaron en consideración la fiscalía es un parte policial adulterado, en el cual dicen que ellos fueron quienes lo trasladaron a la clínica Atlas, a Freddy Carrión, y que existió flagrancia, justamente, cuando es algo falso. Freddy Carrión salió del departamento solo, nadie lo trasladó, sino él con el médico mismo en su carro lo trasladó y nunca estuvo con custodia policial, nunca existió flagrancia y tampoco ellos lo trasladaron. Primer asunto grave, ya ahí. Segundo, la fiscal general del Estado, como Freddy era autoridad, se crea, tiene más bien la fiscal general que investigar a la autoridad que era defensor del pueblo, Freddy Carrión. Para delegar a otra fiscal que lo detuvo, debería haber hecho una notificación. Y existe la notificación en el expediente que dice que el 16 de mayo del 2021 a las 10 de la mañana delega a la fiscal Mayra Soria y Paula Gallardo para que comiencen las investigaciones y las versiones en el caso de Freddy Carrión. Oh sorpresa, la firma electrónica de la propia fiscal general del Estado
Nunca existió ese documento el 16 de mayo. Fue firmado el 17 de mayo del 2021 al mediodía, a las 12 del día. Por lo tanto, todo lo actuado el 16 de mayo es ilegal, está forjado, ese es un documento de relleno que nunca tuvieron autorización y nunca podrían haber ni tomado versiones ni detenerlo como lo hicieron en esa noche. Y otra cosa importante, que él no está detenido ni siquiera por un delito sexual. Su boleta de encarcelamiento dice que él está detenido por un acto urgente. Esas son cosas pequeñas, pero importantes que hay que tener en cuenta cómo se armó y se creó el caso de Freddy Carrión. Y también existen los... No, Priscila, pues yo, una pregunta. Y desde ese momento, ¿qué oportunidades ha tenido él para defenderse y tener la posibilidad de salir, así sea en forma temporal o bajo custodia? No hemos podido tener acceso. Hasta el día de hoy son 1 año 9 meses en el cual Freddy Carrión en su momento, en octubre del 2021, se hicieron justamente con el linchamiento mediático, aprovecharon asambleístas para crear un juicio político en el cual lo destituyeron de su cargo en octubre del 2029 y posterior, días seguidos, fue el juicio de primera instancia en donde lo declararon culpable con sentencia a 3 años. A pesar que no existían pruebas, a pesar que había ilegalidades, a pesar que había vulneración al derecho completamente, se lo declaró culpable. Recordemos que él en esa época tuvo ya abogados gratuitos, 100 abogados, cerca de 100 abogados se sumaron a la defensa de Freddy Carrión solitos, invitando a la gente y quisieron venir y colaborar para ver qué sucedía en este caso. Y lo sentenciaron a 3 años. Nosotros apelamos de esa sentencia y claro, también le dieron a la víctima supuestamente $21,000 que se le pague por un tratamiento psicológico porque supuestamente estaba mal. La fiscalía no apeló y nos ha tocado esperar 1 año, 2 meses para que se dé la audiencia de segunda instancia, la de apelación que recién fue ahora el 10 de enero. En esta audiencia apelamos la sentencia de Freddy Carrión. También se pidió que desde el inicio el caso tiene muchas nulidades y que debería prácticamente declarárselo nulo. Pero también estamos pidiendo que se respete la inocencia de Freddy Carrión. No hay pruebas, no hay argumentos, los testimonios anticipados nunca dicen que Freddy Carrión fue culpable. El examen médico legal, como digo, se cometió un fraude procesal y en el cual no se dice absolutamente nada porque no hay pruebas. La propia fiscal general no ha podido a aclarar las pruebas, las supuestas pruebas que ella hizo. Aquí todo fue político, fue una presión muy fuerte mediática de mucha gente que rechazó la protesta de octubre del 2019 y rechazó que el defensor del pueblo proteja a los ciudadanos como tal, porque fue la única autoridad que realmente peleó contra el gobierno, peleó para que se le reparen a estas personas y porque denuncia al presidente por delitos de lesa humanidad, que es una denuncia acá en el Ecuador que no se archiva, es una denuncia que podría llevarles a la cárcel 26 años y por lo cual eso fue la venganza. La misma fiscal general que estoy hablando es la misma fiscal que estaba en el gobierno de Moreno, la misma policía que estaba en el gobierno de Moreno continúa en este gobierno de Lazo, las mismas autoridades continúan en este gobierno y es por eso que Freddy Carrión no ha podido salir. Es más, tuvo un accidente dentro de la cárcel. Se fracturó la pierna, roto el peroné, los ligamentos del pie y el tobillo, en el cual fue una caída súper grave, en el cual lo discriminaron en el hospital público, pasó 4 días con el hueso roto, nos tocó poner denuncia a mí en el hospital para que lo operen, porque solo lo tenían con paracetamol, y pedimos en un habeas corpus firmados por 500 personas de que le permitan rehabilitarse en casa, de que nos permitan cuidarle, que le den todas las medidas alternativas, arresto domiciliario, grillete, que le den prohibición de salida, todas las medidas, que se presente todos los días. Aceptaron el habeas corpus parcialmente. Dijeron que sí, que se le ha vulnerado toda clase de derecho dentro de la cárcel y en el Ministerio de Salud, pero que no lo pueden dejar salir a la cárcel, que no nos preocupemos. Entonces yo en el habeas corpus me convertí como enfermera y doctor, me tocó ir todos los días a la cárcel, trasladarme más de 1 hora diaria de camino y de vuelta para atenderlo dentro de la cárcel porque no podía moverse. Entonces aquí la idea de los jueces es simplemente que Freddy Carrión siga pagando la condena, a pesar que sea inocente, pero no lo quieren dejar salir ni con grilletes ni con nada. Aquí hay policías, hay jueces, hay fiscales involucrados en violación, femicidios, y que tienen grillete, que están afuera y que no ha pasado absolutamente nada. Pero como es Freddy Carrión, el que denunció a Moreno, el que defendió supuestamente a los terroristas, como en su momento llamaron las protestas de octubre del 2019, entonces él tiene que pagar las consecuencias por denunciar a la policía y denunciar al poder de turno. Y eso es lo que ha pasado realmente con Freddy Carrión. Es más, la justicia es tan
tan osada que cuando se denunció en un habeas corpus el tema de fraude procesal por la fiscal general por forjar documentos, los jueces de Corte Nacional, para justificar, dijeron que la fiscal cometieron un lapsus de formalidad, que no es forjar documentos, solamente es un lapsus de formalidad, que en derecho aquí no existe, y que firmar en otra fecha es un error informático, simplemente para escudar a la fiscal general y que Freddy Carrión siga preso. Y todo eso se ha venido vulnerando. Tiene más de un año, 4 meses caducada la prisión preventiva, y hemos pedido que se le levante, que ya está caducada la prisión, que lo dejen ir. Tampoco han querido y nos han negado el recurso, pero a otras personas que han cometido delitos, en 5 casos caducada la prisión, está libre. Les concedieron a un señor que tiene 5 casos, que es un caso fuerte aquí de temas de medicinas, de sobreprecios que estuvieron involucrados. Lo dejaron salir. Entonces se ve claramente una muestra de persecución desde la justicia, desde la propia fiscal, desde la policía y desde los gobiernos de turno, que justamente encerraron a la única autoridad que en su momento defendió al gobierno de turno. ¿Por qué? Porque a este gobierno tampoco le convenía tener a un defensor del pueblo que realmente haga respetar los derechos humanos. Porque aquí pasó en junio del 2022 lo mismo. Otras protestas, muchos más muertos, y fue mucho más violenta la reacción de los policías hacia los ciudadanos que salimos a protestar. Entonces aquí no ha pasado nada. Priscila, y en esta segunda instancia, ¿cuándo les dan un fallo de si es posible que Laura salga? Entonces, ha pasado ya cerca de 15 días y hasta el momento no han convocado audiencia. Ellos tienen que convocar audiencia, poner una fecha y decir que van a leer la resolución. Realmente nosotros esperamos de que Freddy Carrión pueda salir libre, o por lo menos que le cambien la medida para que pueda defenderse en libertad. Realmente no tenemos confianza en la justicia ecuatoriana. Aquí se le han vulnerado toda clase de derechos, no hay, y hemos denunciado a un presidente de la Corte, hemos denunciado a los jueces de Corte Nacional, hemos denunciado a fiscales, hemos denunciado a la propia policía, pero aquí está todo prácticamente cerrada las puertas simplemente por el hecho político de a quién quieren proteger. Y el caso de Freddy Carrión, si esto sale negativo, tendría que pasar en la cárcel 3 años completos, le faltaría 1 año, 4 meses, siendo inocente, y lo hemos demostrado y hemos denunciado. Y por esas denuncias en contra de la fiscal, en contra de la policía y de los jueces, que nosotros hemos de frente estado en la defensa, nos han perseguido. A mí me han encañonado con pistolas, me han amenazado de muerte porque tengo que callarme, me han roto la ventana del carro, amenazas a mi celular, que saben dónde estoy, se han entrado a mi casa. Son 6 denuncias en fiscalía con agresiones físicas y golpes, de la cual la fiscalía tampoco ha hecho absolutamente nada, a pesar que yo estaría dentro del sistema de víctimas de testigos, que tampoco hace absolutamente nada, porque la fiscalía es quien se encarga de este tema y es a quien hemos denunciado. Una última pregunta para cerrar, Priscila. ¿Y la ONU ha podido ayudarlos? Bueno, nosotros hemos presentado una denuncia ante la ONU y hacemos cada mes una actualización del caso de Freddy Carrión. Lo están llevando ya en Ginebra, la Fundación AIDES, quien se encarga del caso de Freddy Carrión. Lastimosamente todavía no existe una respuesta rápida sobre el tema, y tampoco hemos logrado reunirnos con ellos. Simplemente todo hemos dejado por escrito estas denuncias. A nivel internacional ha habido algunas organizaciones como la RINCA o los defensores del pueblo de varios países, quienes también han venido como veedores y no se les ha permitido estar en las audiencias, pero que también se han pronunciado a favor de que se respete, ¿no?, el debido proceso, porque aquí lo único que hemos venido pidiendo siempre a todos es que se respete el debido proceso y que se respete los derechos de Freddy Carrión, que se le respete la legalidad que debe tener el caso. Si bien es cierto, se lo acusó de un delito muy grave, porque aquí en el Ecuador se han acostumbrado en asesinar la reputación de las personas. A veces ya no te desaparecen, ya no te matan. Aquí asesinan la reputación, y más a un defensor de derechos humanos que no tenía ningún proceso nunca, ni de corrupción, ni de tener negociados con absolutamente nadie. A él se lo encierra creándole este caso armado y forjado desde la Fiscalía y la Policía Nacional para despojarle la Defensoría del Pueblo, quien fue repartida en su momento por los propios asambleístas de Izquierda Democrática, de Pachacuti y del propio gobierno, y que se han tomado a la Institución Nacional de Derechos Humanos. Y es grave denunciar que en el país no tenemos una independencia judicial, de que nuestra justicia está prostituida al 100% y de que la justicia está actuando de manera política y no de manera independiente ni en derecho como debería ser. Gracias a ustedes.
La anterior entrevista se realizó con el auspicio y apoyo de Abrazo Argentino y Latinoamericano, Equipo Interdisciplinario Cooperación Internacional y la profesora Rosa María Cusmay.